Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. La justicia procesó con prisión a un joven por el homicidio de un policía. La Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra llegó a Uruguay para analizar la situación generada tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad. La jueza penal Julia Starico citó a declarar a varios militares por la causa que investiga maltrato y abuso sexual contra 28 presas durante la dictadura. OCE informará en las próximas horas sobre la situación del agua potable en Montevideo, luego de constatarse mal olor y feo gusto del agua en algunas zonas de la capital. Un denso humo negro emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina para anunciar que la Iglesia Católica sigue sin papa. Hoy en nuestra mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza la situación en el Vaticano y Venezuela, una semana de la muerte de Hugo Chávez. 2 millones de venezolanos recibirán vivienda popular hasta el 2017, una de las principales políticas de Chávez que también ha recibido sus críticas. Informe especial del enviado Francho Barón. Peñarol Vélez juegan a esta hora en Argentina a puertas cerradas por la Copa Libertadores de América, mientras el Ministerio del Interior informó de las medidas de seguridad para el Partido Nacional Boca. Un joven de 24 años fue procesado con prisión por homicidio sin agravantes del policía Rodrigo Duche ocurrido en la madrugada del domingo. El juez penal Alejandro Guido dispuso además la libertad para el padre del joven, que si bien participó en la riña, no tuvo responsabilidad en su muerte. De acuerdo a la información judicial, el joven procesado declaró que disparó a la víctima porque se sintió hostigado y reconoció que su reacción fue desproporcionada. El hecho ocurrió el domingo en la esquina de Aquiles Lanza y Soriano durante una discusión entre 3 personas. El hombre, ahora liberado, golpeó al policía y lo dejó atontado, según la declaración. En ese momento su hijo aprovechó para quitarle el arma al policía y dispararle. Le efectuó 7 disparos. Esta mañana, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, ustedes lo están viendo, se llevó a cabo la reconstrucción que duró 3 horas. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza fue convocada por el Ministerio de Educación y Cultura a una reunión con el presidente José Mujica el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Torre Ejecutiva. Mujica había suspendido esta tarde un encuentro con la gremial de maestros de Montevideo y Canelones a raíz de la reunión que tuvo el gobierno del Gabinete de Seguridad. A esta hora los dirigentes de la coordinadora definen cuáles serán los reclamos que le presentarán al primer mandatario. La jueza penal Julia Starico reabrió hoy la causa que involucra a una decena de militares acusados de cometer abusos sexuales durante la última dictadura. Algunos ya presentaron recursos para declarar que esos delitos prescribieron. El caso fue presentado el año pasado por el abogado y ex juez Federico Álvarez Petraglia, en representación de 28 ex reclusas que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura. Los delitos que se denuncian en este expediente en particular son delitos relacionados, digamos, con violencia sexual cometida, digamos, por militares en la época de la dictadura con relación a militantes políticas que en este caso tienen la característica común de ser todas mujeres, ¿no? Para esta causa están convocados a declarar notorios represores, algunos de ellos actualmente presos en Domingo Arena, como José Nino Gavazo y Gilberto Vázquez, pero también otros militares y que nunca habían pisado un juzgado. Este martes debía declarar el primer militar, Julio Litowski, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería número 9. Finalmente no se presentó y ahora la justicia espera para poder conducirlo hasta la sede judicial. Se iba a pedir informes a la seccional policial, si se hizo la citación, si se pudo ubicar al indagado y bueno, en su momento se subirá. Con esa información veremos qué hacemos. Beatriz Reynoso es una de los denunciantes y le transmitió a la justicia lo que sucedía con las mujeres detenidas en dictadura. Era permanente, eran todos,
y además la primera práctica, que también es delito de lesa humanidad, era la desnudez forzada. Nos arrancaban la ropa a todas, de entrada. Eso fue a todas. TNU Noticias pudo saber que uno de los represores acusados, Arsenio Lucero, presentó a través de su defensa un recurso de prescripción de estos delitos. Por lo tanto, su presencia ante la jueza podrá demorarse y lo mismo podría suceder con otros acusados. Una delegación de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra llegó hoy a Uruguay para analizar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad. La Comisión Internacional de Juristas llegó desde Ginebra para solicitar entrevistas con jueces, fiscales y abogados, además de legisladores y con la propia Suprema Corte de Justicia. El objetivo es conocer por qué el máximo órgano judicial falló inconstitucional en febrero pasado la ley que consagraba la no prescripción de los delitos de la dictadura. Estamos un poco preocupados. Vemos que Uruguay venía caminando una senda bastante interesante de progreso en materia de derechos humanos, con el objeto de poner cierre a casos que ya llevan muchos años. La sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Hellman, también creemos que ha sido un fallo muy importante, no solamente para Uruguay, también para el continente. Por lo tanto, lo resuelto por la Corte Suprema sin entrar a calificar, nos preocupa, nos llama la atención y esa es la razón de por qué estamos acá. La Suprema Corte de Justicia no solamente falló acerca de la prescripción o no de los delitos y una ley que incluía este tema, sino además que calificó que los delitos de la dictadura no son de lesa humanidad. ¿Qué piensa? Eso un poco en contra de estos crímenes que tienen un carácter sistemático, masivo, y que trabajan contra la persona, como la tortura, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, cuando son cometidos de una forma que se percibe que hay una conexión, que hay un motivo, una razón de Estado por detrás, en general son conocidas como crímenes de lesa humanidad, no hay dudas. La Suprema Corte de Justicia determinó hoy que para el caso del asesinato por torturas del médico Vladimir Roslik en 1984 no podrá aplicarse la ley que consagraba imprescriptibles los delitos de la dictadura. La resolución se suma a otra similar sobre el caso del homicidio del maestro Julio Castro, cuyos restos se hallaron en octubre de 2011 en el Batallón 14. Por este homicidio, el policía Ricardo Zavala está procesado desde marzo de 2012. En este caso, la fiscal María de los Ángeles Camiño analizará presentar un recurso de apelación. Les agregamos que el general Pedro Aguerre, jefe del Ejército, renunció al centro militar molesto por sentirse difamado, según afirma en la carta enviada al coronel Guillermo Cedrés, presidente de esa institución. En la misiva al presidente del centro militar que nuclea oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad y retiro, el jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, afirma que recibe continuas críticas anónimas, responsabilizándolo por el contenido de un libro que critica la dictadura escrito por su padre Pedro Aguerre Albano. El comandante en jefe asegura que se han incrementado rumores y murmuraciones sin fundamento que solo muestran egoísmo y falta de hidalguía. Así no construiremos un futuro de unión en nuestro ejército, sino que lo fragmentaremos cada vez más. Menos aún lograremos una integración total, sostiene Aguerre, quien más adelante en la carta afirma: soy el comandante y no puedo permitir que se me difame, se me juzgue y se me condene por cosas que no he hecho. El padre de Aguerre fue procesado en 1972 por la justicia militar por su participación en un movimiento político que se oponía al golpe de Estado que finalmente ocurrió en 1973. La Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió en Maldonado para promover la Asamblea Nacional que se llevará a cabo la semana próxima. Varias organizaciones vinculadas a los derechos humanos participaron de este encuentro. Faropa explicó los objetivos y las competencias que tiene la institución e informó que están abiertas las inscripciones para las organizaciones que quieran participar de la asamblea. Por otra parte, también se convoca a la ciudadanía a participar como oyentes. La asamblea es un elemento de participación fundamental que busca establecer los lineamientos que el país debe seguir en materia de derechos humanos. Es una instancia de consulta
distinta. La institución nacional es una estructura de 5 directores, tenemos nuestras competencias, nuestras facultades, pero no tenemos por qué ser nosotros quienes establezcamos cuáles son los temas de derechos humanos que le preocupan al país. Con la cámara de Mariano de León, desde Maldonado, Daniela Mesón, TN1 Noticias. El Congreso de Intendentes aguarda con expectativa el encuentro que mantendrá el próximo jueves con el presidente Mujica para conocer detalles del proyecto alternativo al ISIR que fue impugnado por la justicia. Hoy los jefes comunales se reunieron en Soriano. Un congreso de intendentes que por momentos tuvo características de debate al plantearse el rechazo de muchos jerarcas municipales a las expresiones del presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, quien se había referido a un posible mal uso de los recursos municipales a la hora de atender la caminería. El intendente de Colonia fue uno de los más duros a la hora de fustigar al jerarca gremial. ¿Cómo no me va a doler cuando se dicen este tipo de cosas? Y se dicen este tipo de cosas sabiendo la realidad. Y si no se sabe la realidad, entonces no puede ser presidente de un gremio. Esas cosas son para mí pero muy agraviantes. El propio presidente del Congreso, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, planteó una moción de censura a tales manifestaciones, pero no prosperó. Me parece que tenemos que priorizar más que nuestras improntas personales, priorizar el objetivo. En la reunión se remarcó una vez más que lo destinado a caminería rural no es suficiente y que las intendencias tienen que derivar recursos a cosas que no les corresponden, que deberían ser objeto de atención de ministerios. Se espera ahora con expectativa la reunión con el presidente Mujica el próximo jueves para conocer detalles de la alternativa al ISIR. No obstante, enviaron un claro mensaje a las gremiales agropecuarias que se oponen. Los productores y las gremiales tienen que entender que si no hay desarrollo rural y no hay calidad de vida, en el campo no va a quedar nadie. Más tarde, una comitiva de los intendentes se reunió en forma privada con jerarquías de las gremiales del campo para hablar sobre este asunto. Desde Soriano, Carlos Hornos, TN1 Noticias. Uruguay defendió la regulación y control de la venta de marihuana ante Naciones Unidas. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Canepa, participa en Viena de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes del organismo internacional. La postura del gobierno uruguayo sobre la liberalización de la producción y comercialización de marihuana pasó de lo meramente declarativo al ámbito formal. Reivindicamos el derecho de Uruguay de recorrer su propio camino en este tema, de encontrar un camino donde haya una regulación estricta con mercados como el de la marihuana que nos permita tener una atención a la salud de la gente y a su vez quitarle y atacar directamente las bases económicas del narcotráfico en nuestro país. Uruguay plantea la necesidad de revisar y rediscutir las convenciones que dieron los instrumentos para las políticas públicas de Naciones Unidas en los últimos 50 años, las convenciones del año 61, y que ha llegado el momento de comenzar a estudiar en todos los países una revisión de la misma y una actualización. El gobierno uruguayo entabló contacto directo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para no violar sus normas y ver cómo se adapta la nueva política a los convenios preexistentes. OCE asegura que el mal gusto y sabor que presentó el agua potable en los últimos días no afecta a la salud. Daoí Uriarte, vicepresidente de OCE, aporta más detalles. Todavía hay algunos sectores de la población que están sufriendo los efectos, porque son en general los edificios de apartamentos, propiedades horizontales, empresas, todo de construcción que tiene tanques y tanques de una entidad importante, donde obviamente hasta que no se dé el proceso de disolución con el agua que está entrando, que ya no tiene esa afectación con el agua anterior, van a seguir sintiendo un poco más. La presencia de algas que generan un mal sabor y olor en el agua es un nuevo fenómeno proveniente de los cambios en la producción del país. Terrenos que antes no se plantaban, hoy se plantan, y además se plantan con un diseño industrial, digamos, utilizando fertilizantes, pesticidas, agroquímicos, que en principio, si bien están en los terrenos, cuando llueve, se lavan los terrenos y esa agua con los arrastra los agroquímicos, los pesticidas, y los lleva hacia los lechos de los ríos. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, dijo a TN1 Noticias que para prevenir el cáncer de cuello de útero es efectiva la vacuna contra algunas de las cepas del virus del papiloma humano, que se comenzará a administrar desde abril, pero además es necesario realizar controles de Papá Nicolau.
Autoridades de la salud reconocen que la campaña de prevención del cáncer de cuello uterino se refiere a la vacuna, pero apunta principalmente a la educación de la población. La vacuna hay que ensamblarla en un plan de educación, de promoción de la salud, ¿verdad? En ese contexto puede sí ser útil. Esta vacuna sola no protege. Hay que seguir usando el condón en las relaciones sexuales. Hay que seguir haciéndose el Papa Nicolau. Las dosis contra el HPV se darán a partir del próximo mes a todas las niñas de 12 años, previa información a la joven y su familia. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, aseguró que la vacuna contra el virus del papiloma humano no es obligatoria porque sola no soluciona el cáncer de cuello de útero y es necesario controles como el Papa Nicolau. No es obligatoria porque no está demostrado que la obligatoriedad mejore las condiciones de las 3 dosis que hay que darse y de la protección para toda la población. Y además, el perfil de seguridad de la vacuna, que es muy bueno, todavía no está avalado que sea el 100% y existen la posibilidad de efectos colaterales. Brioso aseguró que el cáncer de cuello de útero ha aumentado en el último tiempo y que anualmente se diagnostican unos 300 casos. Mueren unas 140 mujeres por año. Estamos llegando muy tarde al diagnóstico cuando ya no hay muchas posibilidades terapéuticas. Con el Papa Nicolau, que es lo que estamos haciendo el énfasis, lo que queremos hacer es llegar antes para poder tratar más precozmente. Y con la vacuna lo que eventualmente haríamos sería tener un resultado de aquí a unos 20 o 30 años para que un porcentaje importante de mujeres, un 70-80% de las que se vacunan, puedan tener la posibilidad de tener una protección eventual frente a algunos tipos del virus del papiloma humano. La cartera de salud monitoreará la campaña, así como la vacunación, y realizará un balance en 2014. La Comisión de Salud de Diputados aprobó por unanimidad convocar a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, para que explique sobre los cargos que aún siguen vacantes en la cartera. Javier García, diputado del Partido Nacional, dijo que la acefalía en 2 cargos fundamentales del Ministerio de Salud Pública es algo que no se puede permitir y es por ello que pedirán explicaciones a la ministra Susana Muñiz. Estamos prácticamente un mes y medio o 2 del momento más difícil en la salud poblacional, como es el pico de las enfermedades invernales, donde realmente hay una demanda muy grande. Ya se debía estar trabajando para esto. Sin embargo, la Dirección General de la Salud, que es la encargada de todos los aspectos epidemiológicos, de hacer los planes, la programación para atender mejor a la gente, está sin dirección, está acéfalo. La Dirección General de Secretaría, que es quien gerencia todo el ministerio en el día a día, sin acéfalo, sin ocupe porque renunciaron los cargos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es convocar al a la ministra de Salud Pública en este caso, porque no se puede que por luchas de poder, por cuotas políticas, se esté olvidando el objetivo principal. Para García, la cartera de salud está paralizada y exigirán que se ocupen las direcciones a la brevedad para garantizar una correcta atención a la población. El jueves 21 de marzo se presentará ante la Corte Electoral las firmas requeridas para promover un referéndum que derogue la ley que despenaliza el aborto. Hoy adhirió a la campaña el senador nacionalista Francisco Gallinal. Legisladores y referentes de todos los partidos políticos ya han firmado para promover esta consulta popular. Uno de los promotores de la campaña, Pablo Abdala, valoró el respaldo del líder de correntada wilsonista. La adhesión del senador Gallinal no es una adhesión cualquiera. Para quienes estamos promoviendo esta instancia de consulta popular resulta de enorme significación y de enorme valor. Este es un tema que a mi juicio no tiene color político. Cuando nosotros votamos en el Senado en contra de la ley no votamos ni por convicciones políticas ni por convicciones religiosas. Votamos por un convencimiento personal de que la vida empieza en la concepción y que en consecuencia hay que defenderla hasta las últimas instancias y que suficientes son las excepciones que hoy prevé ya nuestra legislación como para que se agreguen estas. La campaña obtuvo el respaldo de más del 2% del padrón electoral requerido por ley, es decir, que se superaron las 52.000 firmas. Estamos superando el límite legal necesario a los efectos de poder catapultar este procedimiento y pasar a la segunda etapa, que como ustedes saben es una jornada de adhesión a la que deberá convocar la Corte Electoral dentro del plazo de 90 días. El jueves 21 de marzo se entregarán las papeletas a la Corte Electoral. Y además no me llaman por ninguno de los tres porque me dicen.
El presidente José Mujica mejoró su imagen personal y de gestión según una encuesta de la empresa Cifra. Según el sondeo, Mujica mejoró su imagen personal y de gestión. Cifra revela que en los últimos meses aumentó del 50 al 53% la simpatía que genera Mujica y también la aprobación de su gestión, que pasó del 40 al 47%. De esta manera, Mujica obtiene el mismo porcentaje de simpatías que el anterior presidente Tabaré Vázquez durante el mismo periodo de gestión, aunque es menor la aprobación de su gobierno. En comparación con los resultados que obtuvo Vázquez a la misma altura de su mandato, los resultados son dispares, según Cifra. Cuando Vázquez, el 55% de los uruguayos manifestaba su simpatía por el mandatario y el 21% antipatía. Al día de hoy, Mujica reúne el 53% de las simpatías y el 21% de antipatías. La cotización del dólar mostró un descenso de 0,2% en la jornada de hoy, ubicándose en 19,019 pesos. De esta manera, el tipo de cambio alcanzó el menor valor desde septiembre de 2011. Este descenso estuvo en línea con lo observado a nivel de la economía brasileña, donde la cotización del dólar cerró la semana pasada en el menor valor desde mayo de 2012. La información económica es proporcionada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.80 y en la venta 19.25. También bajó el dólar interbancario billete a 19,019. Se mantuvo el peso argentino en 2 y 3 pesos. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.85, 10.35. Y el euro billete, mientras tanto, bajó 24.30 en la compra, 25.20 en la venta. La unidad indexada 2,5629. El programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En la primera votación, los 115 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina no lograron acordar quién será el sucesor de Benedicto XVI. Después de poco más de 2 horas de deliberaciones, el humo negro anunció que por ahora no se designó a quién será el futuro Papa. La próxima votación será mañana miércoles. En tanto, miles de fieles realizan una vigilia en la Plaza San Pedro. Alrededor de las 8 de la noche de Roma, casi a la misma hora que en el anterior cónclave papal en 2005, salió humo por la chimenea. Al igual que esa vez, la fumata fue negra, lo que significa que los fieles católicos en el mundo deberán aguardar al menos hasta mañana para conocer a su nuevo papa. Los 115 cardenales no consiguieron alcanzar los 2/3 de votos necesarios para designar al reemplazante de Joseph Ratzinger. Para varios analistas en temas eclesiásticos, la votación definitiva, la de la fumata blanca, podría ocurrir este miércoles, apenas un día después del inicio de las deliberaciones. En esta jornada votarán 4 veces, 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. A las 5:30 hora local de este martes, los cardenales dieron inicio a la ceremonia, que se espera que en un máximo de 5 días le entregue al mundo el nombre del nuevo Papa de la Iglesia Católica tras la renuncia de Benedicto XVI. Los prelados se reunieron para una oración, tras la cual se trasladaron en procesión a la Capilla Sixtina, cantando letanías antes de entonar el himno que invoca al Espíritu Santo para que los guíe en su decisión. El ex militar Reinaldo Benito Viñone, presidente durante la dictadura militar argentina, fue procesado con prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de San Martín dictó la sentencia esta tarde por delitos cometidos contra 23 víctimas, entre ellas 7 mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas. El ex comandante de institutos militares Santiago Omar Riveros también fue procesado con prisión perpetua, al igual que otros 3 represores.
En minutos ustedes van a tener en nuestra mirada internacional Jorge Kian junto a Susana Mangana. Analizarán el nuevo escenario político en Venezuela a una semana de la muerte de Hugo Chávez. Ahora compartimos con ustedes un informe de nuestro corresponsal Francho Barón sobre el plan de viviendas sociales, uno de los más populares del gobierno venezolano. Jesús y Ana María vivían en el popular barrio caraqueño de Antímano y las lluvias torrenciales acabaron con su casa. Hoy el gobierno venezolano les ha entregado las llaves de un apartamento de algo más de 50 metros cuadrados ubicado en plena ciudad. Aquí dicen ser felices y no han necesitado comprar ni los muebles. El Estado les ha financiado todo lo básico. Después a la semana nos podemos equipando, nos tenemos la nevera, el fregador, el jueguito dormitorio. El dormitorio, el juego comedor, los muebles. La ciudad de Caracas es hoy un hervidero de la construcción. Decenas de edificios se alzan a gran velocidad y miles de apartamentos van poco a poco siendo adjudicados a los que menos tienen. El flujo de caja del petróleo permite en Venezuela la inversión masiva en el programa Gran Misión Vivienda, que persigue entregar 2 millones de apartamentos populares hasta el 2017. Es cierto que la Gran Misión Vivienda ha permitido que cientos de miles de familias hayan tenido acceso a un techo mínimamente digno, pero no es menos verdad que desde varias organizaciones pro derechos humanos se han vertido serias acusaciones de clientelismo político sobre este programa. La organización Provea es una de las que asegura no ser antichavista, aunque no le quede otro remedio que denunciar que el gobierno condiciona la entrega de las viviendas al apoyo a su proyecto político. La entrega está condicionada a esa lealtad. La salida de la gente de los refugios hacia las viviendas adjudicadas también está condicionada a eso. Tenemos informaciones de gente que ha sido crítica, que ha salido a protestar, reclamando su vivienda y ha sido, digamos, discriminada por haber asumido una actitud crítica. La Gran Misión Vivienda ha penetrado en casi todos los barrios de la ciudad sin distinciones. Con esto, el gobierno bolivariano pretende también acabar con los guetos de ricos y de pobres. Desde Caracas, Francho Barón, TN1 Noticias. Buenas noches para todos. Como ustedes saben, semana de Copa Libertadores. El jueves, Nacional en el estadio frente a Boca ya vendió 40.000 entradas, aunque todavía quedan algunas Amsterdam y Olímpicas que se van a vender para todo público en el día de mañana. Y está jugando ahora en Liniers frente a Vélez. Empezamos a ver lo que sucedió en el primer tiempo. La salida bastante curiosa, ¿no? Conversábamos con algunos compañeros, haber llegado a esto, a los estadios vacíos, a jugar partidos de esta manera por el comportamiento de la gente en el fútbol, y pasa en todos lados, ¿no? No solamente acá en Uruguay, en Argentina, pasa en Colombia, en Ecuador, en muchos países. Vamos a ver lo mejor del partido. Stoyanov por derecha, los intentos de Peñarol, el pelotazo de Darío y la búsqueda por ahí, por ese lugar. Peñarol tuvo la pelota, manejó esos primeros 10 minutos. Recordemos que hay cambios que Peñarol y que Da Silva había incluido, por ejemplo, a Sebastián Piris en la mitad de la cancha, que lo hizo muy bien. El penal fue afuera del área o adentro. La oportunidad para Stoyanov, que ponía las cosas 1-0. Parecía afuera, pero fueron centímetros nada más. Se cobraba la falta, la oportunidad para Peñarol. Decíamos lo de Piris en la mitad de la cancha. Lo de Nicolini también desde el vamos, en el equipo de Peñarol. Y también lo de Macaluso en el fondo, que en el primer tiempo anduvo, la verdad, bastante bien. Y no sorprende lo de Macaluso, un jugador con mucho pasado en selecciones formativas. La oportunidad ahora para Vélez. El gol del empate, el Seba Domínguez, que le pega muy bien. El remate, la definición. Había sido falta sobre el colombiano Copete, muy cerquita del área, y le da la oportunidad a Vélez, al equipo de Gareca, de poner las cosas 1-1. Están jugando Peñarol y Vélez, los dos líderes del grupo. Hablamos de que Peñarol y Vélez tienen 6, Emelec también arriba, y después Deportes Iquique, que cambió de entrenador y que pasa por el peor momento. Acá está otra más de Peñarol. Aguirre Garay, Stoyanov, lo tuvo también ahí sobre el final. Se fue Ferreira lesionado, el mejor de Vélez, el número 9. Terminó de goleador en el campeonato pasado, que fue dirigido además también por el Polilla da Silva. Entonces estaremos informando al cierre de jornada lo que pase con este grupo, cómo se define y también el resultado final de Peñarol frente a Vélez. Ahora nos vamos a meter en la Copa UEFA y a ver un partidazo, el de Barcelona frente a Milan. Un buen corte hizo esta tarde el Público Fútbol para ver la dulzura de Barcelona frente a Milan. Iban 4 minutos y medio. Mete Sergio, Messi, Xavi, Messi, ¡gol!
Messi abría el marcador y por eso lo gritaron fuerte. Fue su gol número 57 en la Champions, 18 partidos consecutivos marcando Lionel. A los 10 minutos Barcelona pedía un penal sobre Pedro. 2 minutos después, la búsqueda de Andrés Iniesta. La contención, la presencia de Xavi en el equipo titular brinda una compensación y hace que el juego de Andrés sea más suelto. El que le pega es Xavi. Un encuentro táctico por derecha, la pelea por ese sector entre Dani Alves de Barcelona y el lateral francés Constance del Milan. Una de las jugadas más importantes del partido para nosotros al minuto 37. Atención. Uy, cómo pagó Mascherano, señoras y señores. Atención, ahí está. ¡Palo! Mientras recordaban e intentaban olvidar cómo se había perdido esa situación ofensiva, Messi se olvida por un momento del pase lateral, prefiere dirigirse al arco. Barcelona igualaba la serie, Milan no fue el equipo del primer partido, cortó el juego lejos del área y las imprecisiones de la salida con el Barça se cambian por goles. La sacó Zapata, buen anticipo de Mascherano. Xavi, ahí está, gol de Messi, no, viene gol. Villa. El festejo de David Villa y otra calecita. Ahora sí, la clásica del Barça con aire, sin preocupaciones inmediatas. Al final, en el área rival, decían los hinchas del Milan, que con un gol seguían y lo tuvo 2 veces. Centro de abate, Piqué, Mascherano, Guatel, el rebote, taco. Se salva por ahora. Llegó ya, buena maniobra y está el descuento. Robinho se lo pierde. Salvó Jordi Alba. De contra, con espacios, con pocos pases, ataca el Barça y llega el gol de Jordi Alba, que había sacado la pelota en la situación anterior y que daba respiro de cuartos de final. Ganó el Barça 4-0 y sigue la UEFA. El Barça entonces entre los mejores 8 de la UEFA. Actualizamos ahora la Liga Uruguaya de Básquet. Empezamos a ver imágenes. La victoria de Bohemios 83-78 sobre Unión Atlética. Bohemios que había perdido los 2 partidos anteriores por más de 20 puntos. Ahí se pone 2-1 entonces Bohemios. El Defensor que le ganó a Biguá 101-86 y se pone 2-1 la serie. Recordemos que es al mejor de 5. Y que mañana van a jugar Malvin y Hebraica, que están 1-1 la serie. Y Trubila Aguada. Aguada la gana 2-0 y tiene la oportunidad de seguir entonces y quedar entre los mejores. El Ministerio del Interior en un comunicado presentó las medidas de seguridad para el partido entre Nacional y Boca. El comunicado del Ministerio del Interior anuncia que se realizarán controles fronterizos exhaustivos en los puntos de ingreso al país de los barras de Boca. Se establecerán controles previos al ingreso del Estadio Centenario de espirometría, detección de armas, pirotecnia y demás elementos que puedan afectar la seguridad del espectáculo. Se dispondrán vallados interiores en la Tribuna América contra la Tribuna Colombes para resguardar un pulmón de seguridad que contará con presencia policial. La transgresión a los referidos vallados dará motivo a la detención y expulsión del escenario deportivo del transgresor sin perjuicio de la eventual notificación a la justicia competente. Ya estamos con Susana Mangana en esta mirada internacional. Susana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge. Un gusto estar contigo esta Comenzamos con el tema de Venezuela, que acabamos de ver algún informe de nuestro corresponsal Francho Barón, toda la parte social, pero más allá de lo que pasó con Chávez, ahora ya estamos enfocados en las elecciones. Se inscribieron los 2 candidatos, Nicolás Maduro y también el candidato de la oposición, Enrique Capriles. ¿Qué puede cambiar ahora sin Chávez? Porque, por ejemplo, la situación sigue presente en Venezuela. Efectivamente, tenemos 2 candidatos bien diferentes entre sí. Maduro, un poquito mayor que Capriles, le lleva 10 años, apenas 10 años, pero es un ex sindicalista, es un hombre de la calle, del pueblo, también es un ex conductor de autobuses, mientras que Capriles es un abogado formado en universidades, habla con otro tipo de léxico, de jerga, ¿verdad? Y representa también esa brecha, esa división que hay hoy en la sociedad venezolana y que además tenemos que tener en cuenta que apela también al voto en el exterior, es decir, los venezolanos que viven en Miami, pero en España y en otros rincones del mundo, muchos de ellos son profundamente antichavistas y por tanto Capriles cuenta con ganar también el fervor y el apoyo de esos venezolanos en el exterior. Digo fervor porque ya sabemos que Chávez levantaba todo tipo de pasiones, despertaba todo tipo de tensiones también, tanto vivo como ahora ya muerto, ¿verdad? ¿Hay chance de que enfrentemos una elección reñida entre los 2 candidatos? Yo creo que sí, lo demostró la
la pasada elección en octubre, cuando realmente el país se mostró muy dividido y si bien ganó el chavismo y su candidato Chávez, creo que Capriles hoy tiene muchísimas oportunidades. Evidentemente todavía la oposición se muestra bastante débil ante una ideología profundamente socialista que combinaba también no solo el apoyo a las masas, sino esa retórica medio religiosa, pseudo religiosa que esbozaba también el fallecido Chávez, ¿verdad? Habrá que ver si realmente estos dos líderes son capaces sobre todo de sacar a la sociedad venezolana de ese enfrentamiento, primero verbal, pero sobre todo la violencia que se vive en el país. Capriles ha dicho ya que está muy preocupado por el nivel de inseguridad en las calles venezolanas. Maduro también retoma el tema y dice que va a terminar con las armas, que se va a terminar con esas barriadas donde impunemente se atraca, se asalta y se asesina para robar, por ejemplo, ¿verdad? Pero algo que preocupa y sobre todo a los analistas en el exterior y a muchos venezolanos que regresan a su país a visitar familiares es, además de la economía, qué va a pasar con esa sociedad, con la gran familia venezolana muy dividida entre sí. Muy bien, nos vamos al Vaticano, otra elección en este caso de carácter no democrático porque son 110 aproximadamente los cardenales que tienen la chance de elegir al sucesor de Benedicto XVI. Otra vez se vuelve a hablar de candidatos en Latinoamérica. ¿Hay chances de que realmente esto pueda acontecer? ¿Qué podemos decir tras esta primera jornada en la que no hubo novedades? Sí, efectivamente eran 120 los cardenales que estaban convocados al cónclave en el Vaticano, que comenzó hoy. Son 115 los que están reunidos y algunos son más papables que otros, ¿verdad? El que se perfila muy bien es el arzobispo Esquerer, ¿verdad?, de Sao Paulo. Tenemos que recordar que Brasil es el país que tiene mayor cantidad de católicos en su territorio y no es menor el dato de que 42% de la colectividad o de la comunidad católica en el mundo reside en América Latina. Por tanto, las esperanzas de que, por ejemplo, también el papable de Argentina, Leonardo Sandri, pueda ser uno de los elegidos mañana, están realmente ahí sobre el tapete, pero no sabemos si serán finalmente ellos o será otra vez un italiano. Recordemos que de 265 papas que tenemos en nuestra historia, 212 al menos eran italianos, es decir, pesa mucho el europeo frente a otras procedencias. Por ejemplo, de África tenemos un papable que tiene chance, que es de Ghana, por ejemplo, Tarkson. También tenemos otros temas para ver así en el Vaticano, que son las tendencias políticas dentro de lo que es la religión católica, ¿verdad? ¿Se puede anticipar qué puede pasar en ese sentido o hay que esperar? Bueno, todo dependerá realmente de quién será el elegido como nuevo papa, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, desde Latinoamérica, aquellos que defienden la teología de la liberación han tenido sus problemas con el Vaticano, aquellos que son vistos como, por ejemplo, conservadores, por ejemplo, el arzobispo Esquerer de Sao Paulo, en términos del Vaticano se lo considera un moderado. Es decir, yo creo que eso es lo que finalmente importa menos, sino que realmente la Iglesia Católica hoy también se enfrenta a muchos desafíos en un siglo XXI muy convulso, donde otro tipo de expresiones de fe crecen rápidamente, también en Latinoamérica, como por ejemplo las iglesias que llegaron de la mano de Estados Unidos, pero que han crecido y han penetrado fuertemente en Brasil y en otros países como Chile, las iglesias evangélicas me refiero, ¿verdad? Y sobre todo algunos movimientos como por ejemplo los pentecostales, carismáticos, entre otros. Entonces la Iglesia se enfrenta a enormes desafíos también en África y en Asia, y es por eso que muchos quisieran ver a un papa africano, un papa de color, como se dice ahora, pero la verdad que todas las posibilidades están abiertas y habrá que esperar a mañana, por lo menos, para ver qué deciden estos 115 cardenales que están reunidos en el Vaticano. Muy bien, muchas gracias. Era el espacio de información internacional, de análisis internacional con Susana Mangana. Sigue Andrea con más información. El Ballet Nacional del Sodre estrena la temporada 2013 con la Sílfide este jueves a las 20 horas. La Sílfide es un ballet en 2 actos que narra la historia de James, un joven escocés comprometido con Effie, pero amado por una sílfide a la que él solo puede ver. El día de su casamiento, la sílfide se apodera de la alianza de la novia y corre a esconderse en un bosque. Él la persigue, olvidándose de Effie, y allí se encuentra con una vieja hechicera con quien se había enfrentado tiempo atrás y que está enamorada de James.
Con el ánimo de vengarse, la bruja le ofrece un velo, con el que según ella podría capturar a la sílfide. Sin embargo, el velo está envenenado y al caer sobre ella le hace perder sus alas y muere. Finalmente, y con la angustia de haber perdido a la sílfide, el protagonista termina observando cómo su novia se casa con un enemigo. Las sílfides son figuras mitológicas asociadas a seres invisibles del aire, que a veces son identificadas con hadas o mujeres delgadas, graciosas y de gran belleza. Un detalle nada menor si se considera que esta obra se trata de una coreografía con figuras complejas y con elencos destacados por su gran capacidad interpretativa, encabezados por María Noel Richetto y Ciro Tamayo. La versión que estará en escena en el Auditorio Adela Reta fue creada en 1836 por el coreógrafo danés August Bournonville y es dirigida por el maestro Frank Andersen. Se trata de una coproducción de la Ópera Real Sueca y del Ballet Nacional, junto a la Orquesta del Sodre, dirigida por Martín García. Habiéndose agregado 2 funciones y con más de 10.000 espectadores confirmados en la previa del estreno, aún quedan localidades disponibles. Del 14 al 27 de marzo, en el Auditorio Adela Reta, las entradas están a la venta desde 120 pesos en la red UTS y las boleterías del teatro. Asimismo, se encuentran disponibles los abonos para toda la temporada y antes de algunas funciones habrá charlas informativas para el público acerca de la obra y su autor. En tanto, la Comedia Nacional repuso Variaciones Meyerhold. En TNU Noticias dialogamos con el protagonista y ganador del Florencio a Mejor Actor, Jorge Bolani. Variaciones Meyerhold es una pieza de teatro escrita por el psiquiatra, dramaturgo, actor y director argentino Eduardo Pavlovsky, pionero del psicodrama en América Latina. Este apunte es importante si se tiene en cuenta que la obra está basada en los aspectos centrales de la vida y obra de Meyerhold, quien desarrolló la teoría de la biomecánica, un riguroso método de preparación para los actores que intenta explotar al máximo las posibilidades físicas y psíquicas de cada intérprete. De la mano de Jorge Bolani, quien ganó el premio Florencio a Mejor Actor por esta puesta en escena, nos acercamos a Meyerhold. De Emilyevich Meyerhold, un teórico ruso, docente, escritor y actor, que vivió entre 1875 y fue ejecutado, fusilado bárbaramente por el régimen stalinista en 1940. El elenco de la Comedia Nacional se completa con Jimena Pérez y Luis Martínez, y la dirección está a cargo de Lucio Hernández, quienes trabajaron dentro del proyecto Entre Nosotros, una dinámica poco frecuente para el cuerpo estatal. Tratar de generar nuevos directores dentro de la Comedia Nacional. Gente que tenga ganas de dirigir, tienen que tenga ese ímpetu. Entonces abrimos un espacio paralelo a todo nuestro trabajo de estrenos oficiales, llamémosle así. Y entonces trabajamos sin tiempo, que es lo bueno que tiene. Trabajamos en horarios alternos y bueno, esto por ejemplo nos llevó 1 año de trabajo. Lógicamente que la propuesta teatral de Meyerhold estuvo muy presente durante el proceso de trabajo de este equipo. ¿Cómo se trabajó la obra? Se trabajó un poco realmente siguiendo la cabeza de Meyerhold, que era lo que más le entusiasmaba a Lucio Hernández, que es un artista preocupado por todo lo corporal en cuanto al teatro. Y trabajábamos mucho en improvisaciones, sobre pautas del trabajo de Meyerhold. Variaciones Meyerhold estará en cartel solo durante marzo en la Sala Verdi los viernes, sábados y domingos, tratándose de una buena oportunidad para acercarse a una figura polémica en la historia cultural soviética. Es que él era un afiliado al partido, era un militante, del mismo signo ideológico que Stalin, pero fue destruido porque pensaba artísticamente de forma revolucionaria para la época. O sea que fue un perseguido estético. Esa es la tragedia de él y de tantos más, ¿no? La obra es para todo público,
el público la sigue con mucha atención, se conmociona, tiene algunos toques de humor, evidentemente, y realmente creo que para las generaciones jóvenes es un espectáculo necesario, para todo público, pero sobre todo para las generaciones jóvenes. Y además, maestro, ¿no será que en cada separación hay una gran carcajada? Vemos el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles comienzo de jornada abrigado, pues se esperan mínimas de 9 grados, con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa en los departamentos del norte del país y templada cálida en el resto del territorio. Eso sí, no se descuide, porque en la tardecita vuelven las bajas temperaturas, lo que hará necesario llevar un abrigo. El jueves el día nuevamente se inicia frío, con mínimas que se repiten en el entorno de los 9 grados. En el transcurso de la jornada, las temperaturas se elevan rápidamente, generando máximas de 27 a 30 grados con cielo parcialmente nublado, lo que permitirá el desarrollo de todo tipo de actividades al aire libre. Y si regresa tarde, deberá seguir cargando el abrigo, pues la noche nuevamente se estará presentando fría. Sobre el final les decimos que Peñarol Vélez continúa 1-1 cuando faltan 15 minutos para terminar el partido. Les decimos también que comenzó el cobro de la primera cuota del impuesto de primaria. El pago puede efectuarse en las redes de cobranza y los locales del correo de todo el país. Además, en las oficinas del impuesto en Montevideo ubicadas en 18 de julio y Martín C. Martínez y en las inspecciones departamentales de primaria en el interior del país. Los vencimientos son entre el 12 de abril y el 31 de mayo de acuerdo al padrón. Desde este año la recaudación del impuesto se destinará a la cobertura de emergencia móvil y servicio de seguridad en las escuelas, además de los servicios de reparación, alimentación y transporte a los que ya se venía destinando. Continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Buenas noches.